Perfecto. Entonces, les agradezco mucho nuevamente a todos su presencia y damos entonces inicio a esta reunión. Tenemos hoy con nosotros a la doctora Elena Kotler, quien está en México y quien es investigadora ha sido investigadora con diferentes instituciones, el Instituto Nacional de Ecología, con la UNAM y otras, pero en principio su formación es doctora en Ciencias Agronómicas por la Universidad de Liège-Gembloux en Bélgica, con maestría en Geomorfología. Es investigadora titular en el Centro de Investigación de Ciencias de Información Geoespacial, conocido también como Centro Geo, en la Ciudad de México. Sus líneas de investigación son aspectos socioambientales de la erosión de suelos y su gobernanza, calidad de suelos y sus servicios ecosistémicos y manejo integral de cuencas hidrográficas. Sobre estos temas ha publicado más de 60 publicaciones entre artículos, capítulos de libros y libros completos, así como artículos de difusión y además videos varios sobre el tema, especialmente conservación de suelos en últimos tiempos. Es profesora en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es cofundadora de la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas y miembros de los comités científicos del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones y del Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios de Suelos. Además, creo que un detalle importante es que con el paso de los años, la doctora Kotler fue de las pocas personas, de los pocos investigadores que se preguntaron después de que era una práctica que llevaba cerca de 30 años operando, de repente dijo, bueno, ¿y esto qué se está haciendo en todas las montañas a lo largo y ancho del centro de México? Con aparentes fines de conservación de suelos y captura de agua y las fábricas de agua. Entonces, bueno, lo interesante fue uno, que haya tenido la pregunta de ver dónde estaba, qué había de base sobre ese tipo de metodologías, y dos, que haya echado a andar todo un esquema de investigación de largo término, a largo plazo, para ver en toda la región, incluyendo cerca de 9 estados, cuáles eran los pros y los contras de esta práctica tan aceptada en ese momento por todos los sectores, el académico, el técnico, gubernamental, la opinión pública. Todo el mundo estaba a favor de ese tipo de prácticas. Incluso hablando con el presidente del Club de Industriales me decía, por fin los ambientalistas están haciendo algo bueno y visible al respecto. Entonces, bueno, ahí es donde se queda la historia. Aquí dejaría el micrófono, y para Elena, para beneficio de Elena, estamos con un grupo que es Pastor Américas, que ha estado operando también ya por varios años, en el que se reúnen diferentes grupos de productores, de investigadores, de técnicos, interesados en el bienestar de los pastizales sobre todo de América del Sur, pero en principio reúne gente de Estados de México, de Canadá, de Estados Unidos no estoy seguro. Bueno, claro, está Julio, que estás en Estados Unidos, es decir, es americano, pero el énfasis es Sudamérica. Así que dejo el micrófono y una gran bienvenida, y estoy seguro que tu plática va a beneficiar a muchos más de los que estamos aquí presentes. Adelante, Elena. Okay, bueno, pues buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por permitirme compartir pues lo que hemos estado trabajando y analizando, que Jürgen conoce muy bien todos estos años. Cuando dijo 15 años, yo dije, ¿en serio? ¿Son 15 años ya? Pero bueno, sí parece que son 15 años. Me da especialmente gusto estar con gente de Sudamérica porque pues yo soy originalmente peruana, he trabajado mucho tiempo en el Perú, he viajado mucho por Sudamérica, entonces pues son condiciones pues que conozco bien, ¿no? Entonces, Jürgen me preguntó que estaban un poco me comentó que estaban ustedes con la duda, con toda la discusión del efecto de las zanjas, que acá llamamos zanjas, también se llaman tinas ciegas, ¿no? Esta de acá es una vista de un área natural protegida que está con dos volcanes, el Iztaccíhuatl o Popocatépetl, y es un poco una vista de lo que son, de cómo se está construyendo estas zanjas, que es cierto, se construyen hace mucho tiempo. Como yo trabajo el tema de conservación de suelos, en un momento pues me pregunté sobre todas las obras de conservación de suelos, porque comenzamos con todas. Bueno, ¿cuál es el impacto realmente? Cuando nos encontramos con estos huecos, sí fue realmente averiguar pues cuáles eran los beneficios y qué estaba pasando, ¿no?
Y les voy a explicar por qué. Quizás ustedes, los suelos a veces no son vistos, no los vemos, no los comemos, no los sentimos, no los olemos, está ahí y a veces ni sabemos que están ahí, ¿no? Entonces, yo lo que quiero comentarles es el punto de vista de los suelos, porque esta zanja está hecha como una obra de conservación de suelos y agua. Entonces, queremos conservar suelos. Para conservar suelos hay que conservar el agua, o sea, está ligado ambos, ¿no? Ahora, los suelos, cuando pensamos en los suelos, ok, está debajo de nuestros pies, pero ¿cuál es la función de estos suelos? Hay que entender cuál es la función de los suelos y cómo funcionan para realmente luego ir y ver si estas zanjas están ayudando a esta calidad de los suelos. Yo soy agrónoma, a nosotros nos enseñamos, los suelos son importantes por su fertilidad y a mejores suelos eso aumenta los rendimientos. Cuando yo estudié en la Universidad de La Molina, eso era lo que nos enseñaban. En los años 90, luego comenzó a ver que había funciones ecológicas de los suelos. Por ejemplo, pues todos los ciclos biogeoquímicos, nitrógeno, carbono, azufre, todos pasan por el suelo. Y ahora que tenemos el nuevo estudio del IPCC, pues algo muy importante es la captura de carbono. O sea, los suelos capturan carbono mucho más que muchos tipos de vegetación. Hablando de pastos, los suelos de los pastos capturan muchísimo más carbono que lo que pueden capturar los pastos, ¿no? Y eso es muy importante no solamente en términos de mitigar gases de efecto invernadero, sino en términos de enriquecer la vida de los suelos. Algo muy importante y lo que vamos a poner énfasis es que son los suelos los que captan, los que infiltran y lo que retienen la humedad del agua. De eso voy a regresar, porque como dije, las zanjas buscan mejorar el suelo, evitar la erosión y aumentar la infiltración. Entonces, voy a enfatizar un ratito cómo los suelos hacen eso. En los suelos constituyen un hábitat de organismos gigantescos. Siempre, o sea, como no se conoce cuánta vida hay en los suelos, siempre se dice que una cucharadita de suelos tiene más microorganismos y más biodiversidad que lo que existe en toda la superficie, porque no se conoce. O sea, se están descubriendo hongos, bacterias, virus permanentemente, ¿no? Los suelos pueden regular inundaciones y asolves por la capacidad de poder ellos mismos ser resilientes ante la erosión. Y los suelos, porque tienen una carga eléctrica, pueden inmovilizar y detoxificar materiales orgánicos e inorgánicos, ¿no? Ahora bien, entonces, si queremos todo esto, necesitamos todo esto de los suelos. Necesitamos rendimiento, necesitamos que capturen carbono, necesitamos que infiltren agua, necesitamos que tengan vida, necesitamos todo de los suelos. Entonces, para conservar todas estas funciones de los suelos, necesitamos conservar la calidad de los suelos, ¿ok? Porque para nuestra sobrevivencia necesitamos a los suelos. Ahora bien, en términos de infiltración, la infiltración se refiere cuando el agua entra de la atmósfera al suelo. Eso es infiltración. Esos primeros centímetros cuando el agua entra, eso es infiltración. ¿Y de qué depende que el agua entre al suelo? Uno depende que tenga esta cantidad de mantillo, de materia orgánica, de hojarasca, porque eso significa que el agua va a entrar poco a poco. Si el suelo está completamente desnudo, la energía de la gota de agua rompe los agregados, los terrones del suelo y luego comienza a escurrir. Si tenemos este mantillo, toda esta vegetación, entonces la gota de agua entra despacito. Una vez que entra al suelo, el humus, toda esta materia orgánica ya descompuesto, que está cargado eléctricamente, retiene las moléculas de agua. O sea, que retiene, ¿no? Y luego esta agua se va a mover a través del suelo, eso ya en función de cómo la textura del suelo, si es más arcilloso o más arenoso, ¿no? Pero hay algo muy importante, es el suelo el que retiene esta humedad. Y para eso tiene que tener materia orgánica. La materia orgánica está cargada eléctricamente. Si ustedes se acuerdan, las moléculas de agua también tienen una carga eléctrica. Y eso hace que se absorba la materia orgánica y el agua. Si ustedes echan agua en arena de playa, como es sílice,
entonces el agua se va inmediatamente, el agua no se retiene, ¿no? Entonces lo que queremos para la vegetación es que el agua entre, pero el agua se retenga ahí en los suelos. Ahora, zanjas. En México se han construido zanjas en todo tipo de ecosistemas. En bosques templados se han construido en la parte húmeda, se ha construido en las zonas áridas, semiáridas. Tenemos un abanico de lo que son zanjas en todas partes. Y las zanjas están en un manual de la Comisión Nacional Forestal y dice que las zanjas evitan erosión y las zanjas hacen que el agua entre, que el agua infiltre. Así está puesto, esas son las metas de la zanja. Y sobre esas metas nosotros evaluamos entonces, ok, vamos a ver qué hacen esas zanjas en los suelos, porque para nosotros los suelos son los que infiltran. Y a mí me estás haciendo un hueco para que el agua infiltre. Entonces quiero ver qué está pasando, ok. Primero déjenme decirles algo. Fíjense la forma de la zanja que ustedes lo conocen, esta forma rectangular. Y ahora todos ustedes que están mucho tiempo en el campo, piensen en qué cosa en la naturaleza tiene esta forma geométrica rectangular. Nada en la naturaleza tiene una forma geométrica rectangular para comenzar, ¿no? Entonces es una forma bastante exótica para lo que es la naturaleza, esta forma rectangular, ¿no? O sea, no hay. Todo tiene otros tipos de formas porque funcionan de diferentes maneras, ¿no? Entonces tenemos que una práctica se está construyendo en diferentes condiciones de suelo, de relieve, de clima y de vegetación. Esto en principio ya va en contra de lo que se aconseja cuando uno habla de conservación de suelos. Cuando uno habla de conservación de suelos, uno siempre dice cada práctica tiene que estar adaptada a las condiciones de suelo, de relieve, de clima y de cultura. Además, ¿no? Nunca se puede hacer una misma práctica para todas las condiciones. Entonces lo que hicimos fue evaluar, estos son puntos muy gruesos, en cada punto piensen que hay muchas zanjas evaluadas, no solamente una, y además que evaluamos en sitios con zanjas y entre zanjas, en sitios que no tenían zanjas, ¿no? Pero un poco para agarrar, ustedes lo conocen en México, acá en la parte de pues Baja California, en esta parte de acá, vendría a ser un clima mucho más árido, igual que esta parte de acá. Todo esto son como que bosques templados y climas áridos, y este más bien es un tropical húmedo, ¿no? Entonces lo evaluamos bajo condiciones distintas. Hay para los que quieran, y bueno, Jürgen nos tiene artículos que hemos sacado con los resultados, ¿no? Pero un poco lo que hicimos entonces en cada uno de estos puntos, por ejemplo en este de acá, bueno, pues evaluaron unos hectáreas de zanjas. Entonces, como les digo, cuando habían zanjas así, porque las zanjas, ustedes saben, se hacen en 3 bolillos, o por lo menos en México se hacen en lo que se llama así 3 bolillos. Entonces, lo que hicimos fue evaluar la zanja, pero también evaluar lo que había entre zanjas como sitios control, ¿no? Para no irnos muy lejos, porque si nos vamos muy lejos, los suelos cambian muchísimo en el paisaje, ¿sí? Ahora, esas son las dimensiones de las zanjas. 2 metros de largo, 40 centímetros de profundidad, 40 centímetros de ancho. Yo creo que es igual para ustedes, y se construye un bordo, y de lo que siempre se trata es de poner ciertas especies en el bordo, y con eso se dice el bordo se estabiliza. Esos son como que las hipótesis para construir este tipo de obras. Ahora bien, yo les voy a hablar los impactos de las zanjas, estos 7 impactos. Uno, cómo puede haber, por qué hay erosión en los taludes y en los bordos, la exposición del carbono, y el carbono se mineraliza y se convierte en un gas de efecto invernadero. ¿Qué pasa con la retención de humedad? ¿Qué pasa con la calidad de los suelos? El sellamiento del suelo, les voy a explicar, con el deterioro del paisaje, el impacto sobre la fauna. Y algo que me han estado comentando los técnicos, pues la dificultad en la atención para los incendios forestales. Bueno, erosión de taludes. Los taludes de las zanjas, piensen, son absolutamente verticales. Miren, este caso acá es absolutamente vertical. Ante una
pendiente de este tipo de 180 grados, lo que siempre pasa es que si el agua va cayendo acá, el agua lo que va haciendo es va excavando, va erosionando la parte basal del talud, de la zanja. Cuando va erosionando esta parte basal, lo que va a pasar es que lo pueden ver acá, que la parte superior se encuentra como en el aire, porque toda la parte interior el agua la va excavando. Entonces la parte superior del talud se va quedando sin sostén y se cae. Una vez que se cae, si ven aquí, pues la zanja ya no va a medir 40 centímetros. Hemos encontrado zanjas que pueden tener 1 metro de ancho, ¿no? Miren todo esto, o sea, se va ampliando. Entonces, cada vez que ustedes construyen algo así, en la naturaleza no se queda estático, sino que pueden ir ampliándose, y ampliándose significa que el suelo se sigue erosionando, ¿no? Entonces, esto es un problema porque si ustedes consideraban que nada más iban a hacer un hoyo de 40 centímetros, durante el tiempo, y depende de las condiciones del suelo, este hoyo de 40 centímetros se les puede ir ampliando y con eso van perdiendo suelo finalmente, ¿no? Además, también según la textura de los suelos, lo que hemos encontrado, como pueden ver acá, es que esto de acá se puede constituir finalmente en una cabecera de un deslizamiento. Aquí lo que están viendo es todo un deslizamiento, son varias cabeceras, varios taludes que se van erosionando, se van juntando y finalmente lo que están causando es un deslizamiento. Entonces, una práctica que tenía que evitar erosión de suelos, lo que puede estar generando es que provoque más bien erosión de suelos. Ahora bien, ¿qué pasa con los bordos, no? Con estos, cuando ustedes retiran la tierra y la ponen, la exponen, primero vamos a ver físicamente qué pasa, pues que la lluvia va a seguir erosionándolos. Y una prueba de que la lluvia erosiona es esto que se llaman pedestales. Estos pedestales se forman, ven acá, pequeñas piedrecitas, pues estas piedrecitas están protegiendo el suelo que se encuentra debajo. Y entonces con eso estamos viendo toda la erosión que puede estar generándose, ¿no? Entonces todo este suelo que ustedes pusieron en el bordo y que dijeron, la planta, la reforestación la va a estabilizar, pues no la estabiliza porque es un arbolito, no estabiliza todo el bordo y todo el bordo se va a seguir erosionando. Ahora, todos estos sedimentos, ¿a dónde van? Pues a la zanja que está abajo. Y eso no es que la zanja esté sirviendo, no. Lo que nos está haciendo es que ese asolve en la zanja de abajo nos está haciendo un indicador de que estamos provocando una erosión arriba. Entonces, este suelo que teníamos en un inicio y que cumplía funciones, lo están destruyendo y finalmente están erosionando, y cuando la zanja de abajo está con sedimentos, ya no suelos, sino sedimentos, ese es un indicador de que lo que han generado es más bien erosión de suelos, ¿no? En datos muy simples, una zanja de 40 centímetros por 40 centímetros por 2 metros y pongamos una densidad aparente de 1.2, o sea, ¿cuál es el volumen de suelo en puede mantener 0.38 toneladas de suelo. Aquí, pues, la Comisión Nacional Forestal recomienda construir 250 zanjas por hectárea. Eso quiere decir que en una hectárea se están removiendo 96 toneladas de suelo. Lo que recomienda la FAO, un límite permisible y máximo, puede ser de 11 toneladas por hectárea, porque el suelo, ese es el tiempo que demora el suelo en formarse. Cuando ustedes construyen 250 zanjas por hectárea, ustedes están sacando 380 kilos en cada una de esas zanjas, y ese bordo que está ahí no está estabilizado. Cuando ustedes palean, ustedes están destruyendo los terrones, lo ponen en el bordo y eso es muy susceptible de erosionarse y pueden remover hasta 96 toneladas en una hectárea. Ahora, acá lo que pueden ver son diferentes tipos de suelo. No importa que no conozcan la clasificación, eso es, ¿no?, el lenguaje nuestro. Pero un poco lo que les quiero decir, se ha hecho zanjas en todos los tipos de suelos. ¿Cuánto se remueve de suelos? Podemos tener 64 toneladas o podemos tener 107 toneladas, podemos tener 98 toneladas, 70 toneladas. Ahora lo importante es
¿Cuánto de carbono estamos exponiendo? Cuando ustedes sacan todo el suelo tiene carbono. Una vez que el carbono está expuesto, el carbono se mineraliza y el carbono se convierte en CO2. Entonces, y CO2, como ustedes saben, es un gas de efecto invernadero. Entonces, en cambio de hacer que el suelo esté capturando carbono, estamos haciendo que el suelo esté emitiendo carbono. Y miren todo el carbono que se puede estar perdiendo. Depende de los suelos. Y aquí les pongo todas las posibilidades. Puede ser más de 3 toneladas o puede ser menos de 1 tonelada. Eso va a depender del suelo. Pero ahora piensen, este carbono se ha formado durante décadas. Para que haya este carbono en los suelos, han tenido que pasar décadas para que la materia orgánica, pastos que ustedes están trabajando, se descompongan y que esa descomposición se convierta en humus. O sea, décadas han tenido que pasar para que se forme materia orgánica. La materia orgánica es lo que le da la vida a los suelos. Gracias a la materia orgánica hay retención de humedad. Gracias a la materia orgánica hay vida, hay organismos en los suelos. Sin materia orgánica, el suelo es estéril completamente. Lo que estamos haciendo con las zanjas es sacar esa materia orgánica, quitarla del suelo. Entonces, toda esa superficie que tiene zanjas ya no tiene materia orgánica. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vemos es que en varias zonas, y hay muchos estudios, que lo que dicen es, una vez que se saca la materia orgánica, se mineraliza. Hay estudios que dicen que se mineraliza hasta el 70%, que se mineraliza. Y en ambientes semiáridos y degradados, que ustedes dicen, en ambientes degradados vamos a poner zanjas, pues esos ambientes degradados ya no van a tener oportunidad de generar más materia orgánica, porque ya no tienen vegetación, ¿no? Entonces, toda la materia orgánica que se pierde ya no puede ser regresada a los suelos, porque no va a haber vegetación que la pueda regresar. Acá es un poco para mostrarles el efecto que tiene en pastos y el efecto que tiene en bosques. Entonces, claro, en pastos la cantidad de toneladas es mucho mayor porque el pasto está mucho más suelto, o sea, el suelo. El pasto, ustedes saben, con sus raíces permite tener un volumen de suelo mucho más grande y con mucho más poros, ¿no? Entonces, las zanjas en los pastos, pues, genera que se extraiga mayor cantidad de suelo y que el carbono expuesto, porque los suelos con pastos que no son pastoreados pueden tener muchísimo más carbono, el carbono expuesto en este caso puede llegar hasta 10 toneladas, ¿no? Entonces, según estudios, la remoción del suelo superficial puede reducir de 88 a 94% el almacén de carbono. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer un gran emisor de carbono. Sí queremos retener agua, sí queremos mejorar la calidad del suelo, pero no estamos evitando finalmente que el suelo no se erosione, más bien estamos provocando erosión. No estamos mejorando la retención de humedad porque estamos sacando el suelo y quien retiene la humedad es el suelo. Y también lo que estamos haciendo es generando un gran emisor de carbono. En retención de humedad, lo que hemos visto es que, claro, los bordos, como están totalmente, los terrones están destruidos completamente. Cuando uno palea, pues uno tiene que primero agarrar con el pico, luego con la pala, y pues está todos los terrones desagregados. Entonces, el agua entra mucho más fácilmente, por supuesto, pero el agua no se retiene. Porque ¿qué está arriba del bordo? Está lo que hemos sacado de manera más profunda, que es lo que tiene menos de materia orgánica. Entonces, arriba, a donde queremos sembrar, reforestar o algo, es donde hay, en el bordo, donde hay menos retención de humedad, ¿no? Y eso es lo que hemos estado viendo, que simplemente la infiltración es muy alta, pero la retención de humedad es muy baja. Y eso también explica, acá en México, todavía no hay, les voy a decir, todavía no hay un estudio sistemático, pero para ver la sobrevivencia de árboles en zanjas y sin zanjas,
En manera de observación, pero no como estudio científico, lo que sí se estaba viendo es que en zanja la sobrevivencia es mucho menor, porque la retención de humedad es mucho menor, ¿no? Entonces, también a través de ese aspecto hemos estado conversando con técnicos y con forestales, un poco para que también se den cuenta de cuáles son las mejores condiciones para generar esta reforestación. Entonces, en la retención de humedad, lo que ustedes están viendo en todas las barras azules es todas las zonas control, es decir, las zonas donde no hay zanjas, la retención de humedad es mucho mejor que en los bordos, ¿no? También lo que se ha visto es que en los bordos, como es un material completamente alterado, aquí por ejemplo en la zona de pastizales lo que hemos visto es que nunca más se vuelve a establecer pastizal. Como que a este pastizal, no sé Jürgen si tú lo has visto, pero a este pastizal, a la Muhlenbergia, no le gusta el material removido. Y entonces lo que hemos estado viendo es, a veces quieren sembrar un pinito, ¿no? Una forestación se quiere hacer, pero como ustedes ven el bordo, está completamente desnudo porque el pastizal no vuelve a ingresar ahí. El pastizal lo que requiere es un terreno sólido y que no esté removido, y lo que hemos estado viendo es que estas zanjas que tienen más de 10, 15 años, el pastizal no vuelve a establecerse de esa manera, ¿no? Aquí nosotros evaluamos en términos de calidad de suelo, pues varias prácticas, y les puse todas, ¿no? Las varias. Hay zanjas trinchera, las tinas ciegas, también hicimos para terrazas individuales de acomodo de material vegetal. Pero para tinas ciegas, por ejemplo, para los bordos, que es donde se reforesta, en términos de humedad, no hemos visto diferencia en los sitios sin zanjas que en los sitios con zanjas. No hay diferencia. En términos de densidad aparente, que es la dureza, digamos, ¿no? Que es la dureza, la compactación del suelo, con, con obras, que es esto que significa SEO, o sea, con zanjas, es mucho más que sin zanjas. Es decir, los bordos son mucho más duros, mucho más compactos que ahí donde no hay bordos. ¿Eso qué significa? Uno, que las plantas requieren una energía extra, las raíces de las plantas requieren una energía extra para poder ingresar y establecerse en los bordos que en los lugares donde no hay bordos. En términos de carbono, hay más carbono en los suelos sin zanjas que en los suelos con zanjas. Hay más nitrógeno en los suelos sin zanjas que en los suelos con zanja. Y bueno, y la conductividad eléctrica, que es otro parámetro un poco para ver el movimiento de todas las sales y nutrientes, es también mayor en los suelos sin zanjas, ¿no? Entonces, en términos de calidad de suelos, los suelos sin zanjas presentan mejores condiciones para el establecimiento de plantas que los suelos con zanjas. Y entonces, cuando vemos beneficios en términos de funciones, los suelos con zanjas no nos permiten formar suelo, no mejoran la infiltración, sí retienen sedimento, pero bueno, para eso, o sea, realmente toda una inversión únicamente para retener sedimentos no creo que valga la pena, y no capturan carbono, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos estado viendo es que realmente no están cumpliendo con su función. Otra cosa es el sellamiento del suelo. Nosotros hablamos de sellamiento del suelo cuando tenemos el suelo natural y hay algo que lo cubre. ¿Por qué? Porque el suelo sigue viviendo, si quieren que lo diga así, con la interacción de la atmósfera, con la interacción del agua, con la interacción de las raíces. Si ponemos algo encima de los suelos, es como si estuviésemos, acá es tierra, pero si fuese asfalto, es como si estuviésemos matando el suelo, ¿no? Pero acá de todas maneras es tierra, tierra que está cubriendo el suelo, entonces que ya no le permite estar con interacción. Y sí, y también es importante que podamos tener más de 1000 metros cuadrados por hectáreas que está cubierto, que el suelo no puede seguir su formación porque está cubierto, ¿no? El deterioro del paisaje, pues no sé ustedes, pero ven una cosa así, pues yo solamente lo he visto en Europa, cuando se ven en Francia o en Bélgica todos los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Era una cosa parecida a esta. Esto no puede ser un área natural protegida, ¿no? Y
Cuando nosotros en el campo hemos hablado muchos con técnicos, un poco también para ver su percepción, y lo que nos decía la misma Comisión Nacional de Forestal es, imagínense un bosque con zanjas oscuras y con incendio y con humo. Entonces me decían, no saben cuántos se han roto las piernas únicamente por caerse en esos huecos. O sea, para la gente que tiene que atender incendios, realmente uno de los peores enemigos después del incendio son las zanjas, porque no saben por dónde ir finalmente, ¿no? Y otro punto que a mí siempre me llama la atención cuando estoy en el campo, estas son zanjas que me acabo de encontrar en la Malinche, que es otro volcán y otra área natural protegida, y hablando ahí con los campesinos me dicen, no, pues eso tiene más de 10 años que se ha hecho. 10 años y la zanja no se ha movido. O sea, queda exactamente igual. Eso significa que no hay erosión. O sea, no hay movimiento. Toda el agua que cae, toda el agua se infiltra. No hay escorrentía. Y si no hay escorrentía es que el agua está entrando. O sea, el suelo está cumpliendo con su función. Entonces no se requieren zanjas. O sea, está cumpliendo con la función. Aquí lo que hemos visto, después de hablar con muchos técnicos, es que dicen, es que se ve que se está haciendo algo, ¿no? Hay una obra, se ve que se está haciendo algo. Sí, y es una razón. Eso y el subsidio, porque el subsidio para las zanjas es mucho más alto, ¿no? Que cualquier otra práctica. Entonces yo le digo, bueno, hagan acomodo de material vegetal, que no hemos visto que hay mayor problema, ¿no? Esta es un estudio, en uno de los artículos que hemos hecho, hemos analizado toda la bibliografía a nivel internacional de dónde se hacen zanjas. Y lo que les puedo decir es que las zanjas que se hacen, uno, son para tener agua para el ganado, los bordos, los jagüeyes, aquí se hablan, que se llaman, o bien para almacenar agua para el riego. En ninguna parte se hace como en México, y ahora lo sé, se está promoviendo en Sudamérica, que es para esta agua. Y yo lo que creo, déjeme un poco pensar, yo sé que mucha gente no está familiarizada con los suelos, es muchas veces como no vemos el agua en el suelo, entonces si hacemos un hoyo y vemos agua, decimos, ah, ya ven, se está funcionando porque tiene agua. Perdón, pero esa agua estaría en el suelo. Si ustedes no hacen ningún hueco, esa agua está en el suelo. Y hay maneras para evaluar que el agua esté en el suelo sin tener que hacer un hoyo. Un hoyo perjudica al suelo. La degradación de suelos es uno de los problemas ambientales más grandes que hay actualmente, junto con pérdida de biodiversidad y cambio climático, porque 1 centímetro de suelo se puede estar formando en 300, 400 años. 1 centímetro de suelo se forma a nivel de siglos. Si nosotros destruimos suelos, estamos destruyendo algo que se ha formado durante siglos. Es como decir, pues vamos a destruir, no sé si sigue acá la persona, sí, David creo, vamos a destruir, vamos a matar las aves, total, ¿cuál es el problema? ¿No? Bueno, si yo digo una cosa así, pues me van a decir, oye, no toda la evolución para haber llegado a esas aves. Bueno, 1 centímetro de suelo se destruye, se forma en siglos. ¿Realmente podemos destruirlo así tan fácilmente únicamente para ver que hay agua? O sea, hay otras maneras más sencillas para ver que hay agua en el suelo, ¿no? Entonces, aquí está todas las referencias y entonces lo que podemos ver es dónde se están haciendo y para qué se están haciendo, ¿no? Actualmente, como ven en las fotos, hay comunidades que han aceptado el subsidio. Ah, ok, viene el técnico y me dice que haga el hueco, lo hago, y luego han tapado, porque han dicho, no queremos tener esos huecos. O sea, no los queremos tener, porque nos caemos en incendios, porque se cae el ganado, porque no nos gusta y porque sabemos que no sirve. Y la están tapando, ¿no? Este de acá es un video que pues, luego, Jürgen, quizás lo puedas compartir, pero eso es lo que está pasando. Para las reglas, la Comisión Nacional Forestal tiene este programa y por lo menos para toda la parte de bosque templado ya acordó no construir más zanjas, ¿no? Hay otras maneras de conservar suelos, muchas otras maneras de conservar suelos. Y lo más importante es tener el suelo cubierto.
y tener materia orgánica. Y ustedes en pastizales lo tienen muy tranquilamente. Y si tienen problemas de erosión puntuales, eso se tratan de manera puntual. Pero si hay un ecosistema que captura, que retiene agua, son los pastizales. O sea, en serio que si ustedes me dijeran medios semiáridos o áridos, les diría, vamos a ver qué otras técnicas hay. Pero en general, pastizales es el ecosistema que está reteniendo humedad, ¿no? Aquí, por ejemplo, menos mal, nada más para mostrarles cómo en la parte izquierda y en la parte derecha, la Comisión Nacional Forestal reforestó como práctica de conservación, ahí ven los agaves. En la parte izquierda, lo que hizo el ejido, la comunidad, fue evitar que entre el ganado. Y con eso, como tenemos en la foto de abajo, se formó 2 centímetros de materia orgánica de mantillo, ¿no? Y además, pues cambió un poco la vegetación, se impidió la entrada de planta invasora, que además era alimento de liebres y las liebres no dejaban que hubiese regeneración, entonces hubo toda una cadenita. Pero es un poco para decirles, hay muchas maneras de intervenir y de conservar suelos que no sean excavar los suelos, ¿no? Y bueno, eso era lo que yo les quería compartir y encantada de escuchar sus comentarios, preguntas y cualquier cosa. Muchas gracias, Elena, y con todo gusto compartiremos la publicación, quizás la última del año 2020, que resume los trabajos previos realizados, Y el video, que en 9 el video. minutos creemos que somos claros. Sí, sí. Y bueno, se abre el foro, si tienen preguntas, comentarios, este es el momento. Hola, Yuri. Sí. Originio, te escuchamos Sí, bien. bien. Ven, Elena, en primer lugar, felicitarte por el trabajo, por la investigación, sobre todo por el esfuerzo, ¿no? Por este tema que nos presentaste, muy interesante. Gracias. Igual agradecer al amigo Yuri. Lo que sí me escuché en la primera parte es relacionado al zanjas de infiltración, ¿no? Existe acá en Perú esas experiencias, son prácticas que están aplicándose, pero fue un programa del gobierno de Fujimori, que compraron los tractorcitos de chino y en toda la zona altoandina han hecho ese trabajo de sanfiltración, ¿no? De alguna manera era para mantener erosión de suelo y otro para mantener la humedad, ¿no? De esa manera, tal vez tener mayor vegetación, ¿no? Resultó en algunas zonas y en algunas zonas donde hay presencia de lluvia, ¿no? Y en las zonas, como acá en Perú lo llaman puna seca, puna húmeda, sobre todo acá en la región Puno. Puna seca es relacionada más como en México, los desiertos, ¿no? La parte arenal. Pero en zona húmeda es más presencia de lluvia y por las cordilleras existe precipitación pluvial y ahí mejor vegetación, ¿no? ¿No? Eso nos ayuda mucho, me parece, para poder conservar el suelo, ¿no? Sobre todo, y también aprovechar la vegetación, sobre todo los pastos naturales, ¿no? ¿No? Y eso es interesante, ¿no? Me parece eso, esa parte, ¿no? Y usted nos puede recomendar esa práctica, eso está más o menos a una altitud sobre los 4.500, a partir de 4.200 de altitud a 4.400, algo así, ¿no? Uh-huh. Sí, gracias, Elena. Sí, gracias, Higinio, por el comentario. Mira, conozco un poco de la puna y finalmente es una zona donde puede haber un poco de pastoreo, ¿no? De auquénidos, de llamas, tunas, pero yo lo que creo, y justamente por el gobierno de Fujimori, lo que se buscó es generar obra por obra y más bien dar trabajo, ¿no? Es lo que buscan finalmente esas zanjas, dar trabajo, dar algún tipo de subsidio, porque esa zona finalmente, pues los suelos están reteniendo la humedad. O sea, siempre ha habido, ahí está el lichu, siempre ha habido vegetación.
Y si hay vegetación es porque los suelos mantienen una humedad, ¿no? Una humedad que quizás no está visible a nuestros ojos porque no vemos lo que hay dentro del suelo, pero la humedad está ahí. Cada vez en la puna húmeda, cada vez que llueve, el agua entra a los suelos y por eso tenemos humedad. Y en la puna seca, pues es gracias a que los suelos mantienen esa humedad que hay vegetación, sino un poco por lo menos, si no sería todo un desierto, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que es más bien verlo de otra manera. No se necesita tener un hoyo para que ver el agua. Y cada vez que ustedes construyen un hoyo, lo que están haciendo es destruir el suelo. Como les digo, es 1 hectárea de zanjas puede estar destruyendo 96 toneladas de suelo. El suelo a esas alturas, 1 centímetro del suelo, se puede estar formando no en 300 años, sino en 600 años, porque por la temperatura tan fría, por la poca vegetación. Entonces, cada vez que ustedes excavan y destruyen el suelo, están destruyendo algo que se ha formado de 600 años a un milenio. Entonces yo lo que quisiera es que lo estuviesen viendo de esa manera y viendo que no es necesario tener esas zanjas para tener agua. El suelo tiene agua. Entonces, no, antes de que el gobierno, en ese entonces Fujimori, hiciera esas zanjas, yo lo que me gustaría es, si alguien alguna vez lo discutieron, pensaban que había algún problema, pensaban que no se retenía humedad, o si únicamente fue una propuesta del gobierno, pero sin participación de la gente, ¿no? No sé si la gente les dijo, oigan, estamos viendo este problema y necesitamos esta solución, porque no es una práctica que se ha hecho antes en Sudamérica y en la Puna. Esa práctica nunca ha existido, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho que se estén destruyendo suelos que han tardado pues más de 500 años en formarse, ¿no? Sí, gracias, Elena, muy interesante. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo soy de profesión agrónomo y hemos podido ver, ¿no? Esa sanitización de alguna no tanto ayuda, ¿no? Porque no ha habido prácticas ancestrales, ¿no? De No, sanitización. Solo ha habido en exacto, época de Inca, es más para el cultivo, ¿no? Que son exacto, andenes, las cochas, eso, ¿no? No, ajá, pero no para el exacto, tema, ¿no? Entonces, sí, pero actualmente fue tal vez una política del gobierno en esa época, como dar trabajo, ¿no? Comprar maquinitas, todo eso. Pero exacto. en la práctica, hoy en día en la práctica no aplican los mismos criadores de camellos o la misma gente, no lo utiliza. Lo que sí No nosotros sí, practicamos, sí, ajá, lo que sí nosotros practicamos es con mucha intensidad, se han logrado es cercar áreas de pastizales para manejo de pastos, ¿no? Para que haya una recuperación, conservación, que el pastito crezca, que llegue a florecer y que puede echar semilla, y esa semilla se puede trascender en el campo, ¿no? Eso sí, utilizando material en la zona como son piedras, donde hay disponible piedras, donde no hay piedra, son los champas, bloques de tierra, ¿no? Cercanos. sí, Y sí, en caso que hay sitios donde no hay nada, es alambrado, ¿no? Alambrado con mallas de alambre ganadera, lo ajá, cercan y utilizamos ¿qué se llama? Esos de eucalipto, ¿no? Palos de eucalipto, ¿no? Para plantarlos, ¿no? Y esa es una práctica que en la zona donde estoy, al menos casi el 80% de los productores alpaqueros han instalado tipo de manejo de pastizales, ¿no? Y en esa rotación de campo también hacen lo que es abonamiento con estiércol del camélido, ¿no? Para exacto, mejorar, digamos, la calidad del suelo. exacto, Porque hemos encontrado en las heces de la alpaca semillas de ajá, pastos, ¿no? De claro. chiquiva, de otras Mm, especies de ujú, ciliosillo, que eso, ujú, ¿no? ujú. Eso es lo que están practicando, ¿no? Exacto. Sí. Y yo creo que ese conocimiento es muy valioso. Por supuesto, aquí tampoco ningún comunero hace zanjas. Eso yo creo que es igual. A nadie se le ocurriría hacer, a ningún comunero hace zanjas. Eso solamente viene con los programas de gobierno, igual que allá. Y nadie lo va a replicar porque obviamente
realmente tienen un conocimiento pues mucho más integral y saben que al suelo y la madre tierra hay que cuidarla. Y claro, lo que hacen es cuidar el pastoreo y lo que hacen es incorporar el estiércol. Es exactamente lo que hace aquí. Igual que allá, aquí ningún comunero se le va a ocurrir hacer zanjas en sus propiedades porque pierden tierra, pierden suelo y nadie quiere eso, ¿no? Entonces, mira, me da mucho gusto escuchar esa experiencia de allá de la Puna, me da mucho gusto. Gracias. Sí, gracias. Tal Gracias. vez en adelante, si hay una posibilidad, así podemos presentar algunas vistas o algunas prácticas que están realizándose, ¿no? Un poco cómo lo manejamos, ¿no? Por Gracias, supuesto, Elena. con Mis muchísimo felicitaciones. gusto. Gracias, muchas gracias, Higinio. Bien. Quizás, Elena, en lo que alguien más tiene alguna pregunta, ¿qué tanto se ha investigado en sí la evaporación que pueda causarse directamente por una zanja expuesta, donde de alguna forma la cobertura de la vegetación refleja la luz, mantiene la temperatura, pero creo que ahí hay un área de oportunidad también importante, porque posiblemente, si bien se llenó de agua, que es lo que muchas veces creo que anecdóticamente la gente piensa, porque se llenó, nos está ayudando a infiltrar, pero por otra parte, al tenerlo expuesto, Expuesto. seguramente hay una evaporación enorme que yo no he visto documentada. No sé si alguien No, aquí lo ha visto. sí. Yo no lo he visto en todo caso. Es algo que por sentido común uno creería que sucede, obviamente, ¿no? Porque por lo menos aquí llueve en época de verano, entonces hay temperaturas, pero también hay hay precipitación, pero también hay altas temperaturas, ¿no? Así que por sentido común uno creería que sucede, pero yo nunca he visto un estudio así, la verdad. No. Y un comentario también con Higinio y quizás los demás que están muy familiarizados en la situación en Sudamérica, porque sería muy interesante, si bien lo comentaste, Higinio, que el gobierno de Fujimori promovió ese tipo de prácticas, creo que valdría la pena rascarle un poco más de a dónde salió la idea para que el gobierno de Fujimori las promoviera, porque muy posiblemente son iniciativas de agencias internacionales de desarrollo que habría que también documentar. Me refiero en este caso que eh, en este proceso, este fenómeno, yo diría, de haber adoptado prácticas sin haber sido cuestionadas, la UICN en su manual del 2016 toma la experiencia de México sin validez científica directamente de una ONG que se llama ProNatura, de la más grande de México, y lo toma, la adopta y la promueve en su manual de conservación de suelo a nivel global, en su manual, que con gusto también les puedo pasar ese tipo de literatura. Pero son el tipo de promoción que habría que identificar oportunamente para atajarlas, para poderlo aclarar se promuevan realmente prácticas que son apropiadas. Que creo que es un problema tanto una organización conservacionista como UICN u otras organizaciones de desarrollo, la japonesa, la alemana, etcétera, que puedan estar también replicando ese tipo de prácticas que son preocupantes. Entonces sería muy interesante ver de a dónde viene, de dónde fue en tiempos de Fujimori, pero creo que actualmente también se ha estado promoviendo en diferentes países de Sudamérica. En el caso de México, fue una muy afortunada conjunción de elementos. Por una parte, los resultados de la investigación que lideró la doctora Kotler con su equipo, que ya llevaban cerca de 4 o 5 años de investigaciones, cuando se trajo a la atención del director nacional de la Comisión Nacional Forestal, que era la principal fuente financiadora de ese tipo de prácticas, y él, como forestal, inmediatamente vio el sinsentido de la práctica y básicamente de la noche a la mañana detuvo esas prácticas en la parte centro del país. Entonces aquí es como muchas veces hemos, como académicos, dejado abandonados a los tomadores de decisión, y que es un llamado también a quienes estén en diferentes universidades, en los diferentes países, de que nos cercioremos de que ese tipo de prácticas tienen un sustento o lo pongamos a colación como para poder fortalecer también la toma de decisiones de la gente en gobierno que tiene que decidir.
Bueno, ya dije mi pedacito, pero no sé si mientras Sí, tanto sí, alguien más se inspiró con alguna pregunta. Porque sí, podemos ir platicando muy bien. mucho. Adelante, Higirio. Sí, sí, al respecto de su inquietud, ciertamente, ¿no? Fue un programa del gobierno de Fujimori. En esa época estuvo con ministro de Agricultura, el señor ingeniero Absalón Vázquez. Es docente de la Universidad de Agraria La Molina, ¿no? Ha publicado varios libros. Entonces, como él llegó a ser ministro y ya como política de Estado, implementaron ese programa de conservación de suelos, ¿no? A través de un programa Pronamach, que lo llamaron ellos, ¿no? Pero tal vez eso funcionará en las zonas agrícolas, no sé, no tengo mucho conocimiento, pero en las zonas altoandinas, como le expliqué, no dio resultados, ¿no? Y ahí están las zanjas y ya se secaron y no tampoco mantenieron, digamos, humedad, ¿no? La zona misma, por la misma naturaleza de la lluvia, todo, filtra el agua, ¿no? Y aparece en otro lado, tal vez, y aparecen pequeñas áreas de bofedales, ¿no? La que se mantienen, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? No sé si ese libro sería bueno un poco revisarlo. Publicó 2 tomos de libros el ingeniero Absalón Vázquez, ¿no? Es docente, como digo, de la Universidad Agraria, pero que Fujimori también fue docente de la Universidad Agraria, entonces fue su ministro de Agricultura, ¿no? Sí. Pero Eso es creo lo que que se ha... Absalón Vázquez era más bien, es hidrólogo, ¿no? No, Sí, no, no, sí es Es hidrólogo, sí. agrícola, ingeniero Es agrícola. ingeniero agrícola, ok, ya. Bueno, pues Pero no sí. garantiza que sea académico de la agraria, que sea un buen técnico, ¿verdad? No Yo, necesariamente. Yo también yo soy de la salgo, sí. agraria, Yo también soy yo de la también provengo agraria. de ahí y Yo hay también. profesionales y hay profesionales. Entonces, Exacto. mm, sí, aquí, no sé, de repente la consulta que me Ujú, viene un poco es, yo tenía entendido, en algún momento hice también una búsqueda de dónde había provenido esta tecnología, de dónde había sido importada, ujú. y encontré que era una tecnología que había funcionado en Egipto, pero obviamente Egipto es plano, pues no tiene montañas o no las tiene, no es aplicable para los Andes, obviamente. Y bueno, algo así encontré, pero no estoy tan segura de si esa literatura que consulté pues era como que era súper fiable, pero en todo caso sí hice yo, en algún momento hice entrevistas a la gente de Pronamach y les consultaba cuál había sido la influencia de dónde habían traído esta tecnología. Y pues todos hacían referencia a justo los profesionales de la agraria que lo habían planteado. Lo cual, lo cual era pues un dolor porque Sí, pues esa era la justificación, ¿no? exacto. Y entrevisté en algún momento a un especialista de la región Lima, que era uno de los que había impulsado y todavía creía fervientemente en las zanjas de filtración como solución para, para mejorar la disponibilidad de agua en la puna, para los pastizales. Y él me dijo que en realidad esa tecnología, pues yo no sé si será tan cierto, pero que esa tecnología en realidad se había quedado inconclusa y por eso no había funcionado. ¿Qué había pasado según él? Que en la época de Fujimori, en la época bueno, era una justificación comprar los tractores justo para hacer todas esas zanjas de filtración, había sido una justificación política, eh, y que después de las zanjas venía otra etapa, que era la siembra de avena en pastizales, pero No, pues. que, que eso justo agarró cuando ya estaba como que de salida Fujimori y Ujú, ya no se continuó. Entonces ok. digamos, su planteamiento era que se había hecho la zanja, pero no se había concluido, no se había terminado la Mm, tecnología, que la ya. tecnología conceptualizada completa era zanja y siembra de un pasto. No sé si era avena, no sé si era contextualizado a cada sitio, pero era introducir un pasto.
pero que por motivos de corrupción y esto, pues esa etapa nunca había llegado y por lo tanto quedaron expuestas esas zanjas y lo que causaron fue lo contrario, fue erosión. Ok, sí. Sí. Mira, yo he revisado bibliografía de Egipto, no he encontrado, pero sí encontré de Israel. Y lo que hacen son zanjas, pero hacen a unas cuantas zanjas y luego derivan el agua para el riego. O sea, es como para retener agua para regar. Pero así como se está haciendo en nuestros países de poner zanjas para que el agua entre al suelo, en ninguna parte. O sea, y eso que sí le he revisado, por Egipto, Israel, Túnez, pero todo es o bien para retener, como les digo, para retener agua, pero para el riego, no como lo estamos haciendo, ¿no? Y entonces a lo que yo voy es, pensemos en los suelos, o sea, realmente la función de los suelos, una de las principales funciones de los suelos es retener la humedad. O sea, estos suelos con esa materia orgánica en zonas de pastizales retiene humedad, ¿no? Entonces, no hay que estar, el hecho de hacer un hueco es porque no vemos el agua en el suelo, entonces queremos ver el agua, entonces cuando hacemos una zanja, obviamente vemos el agua, pero estamos destruyendo suelos. Y en serio que esos suelos se tardan cientos de años en volver a formarse, ¿no? Y si no es una práctica aceptada por la gente del lugar, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Veo en el chat, Jürgen, hay una pregunta de Fernando Jaramillo Monroy. Dice, ¿qué retos o propuestas legislativas o de normativa se requieren para regular esas prácticas que afectan los suelos? Mira, lo que tendría que hacer, hay manera de ver, es que las zanjas no pueden considerarse como una medida de conservación de suelos ni de conservación de agua. O sea, no hay manera de regular, o sea, es impedirla, en serio. Lo que yo he visto, y justamente, por ejemplo, en Mapimí, lo que hemos visto es que en zonas muy áridas y en zonas donde no hay suelo, si ustedes están en un lugar donde ya no hay suelo, o sea, no hay suelo y se encuentran en zonas muy áridas porque están muy altas o en zonas muy áridas, he visto en algunas partes que hacen como media luna, o sea, algo que no es recto, sino que tiene como una forma de una media luna, y lo que ahí hacen, pero muy, muy superficial, o sea, no 40 centímetros, pero muy superficial, si están en ladera, únicamente para ir reteniendo sedimentos, ir reteniendo semillas, y que ahí sea como un hábitat para que vuelvan a crecer, pero no una cosa sistemática, sino un poco, algunas cuantas en las laderas, para que eso retenga un poquito, pero en las zonas donde no hay suelos, no en zonas de pastos, o sea, evidentemente no en zona de pastos, porque los pastos mismos forman el suelo, ¿no? Pero sí hay lugares donde no hay suelo, o sea, ya todo el suelo se degradó, entonces ahí se puede hacer. Pero yo lo que haría es sacar las zanjas de todos los manuales de conservación de suelos y de agua. Todos los manuales, todos, sacarlos definitivamente, ¿no? Y hacer esto, zona de pastoreo, pues controlar un poco la carga, rotar el pastoreo, hacer un pastoreo regenerativo, dejar que los pastos, ¿no? Vuelvan a sacar semilla, ponerles estiércol de ganado, exactamente lo que Higinio estaba contando que hace en el Perú, la gente que vive ahí y que ha vivido ahí durante siglos. Eso es lo que habría que estar haciendo, ni cultivar avena ni cultivar nada, ¿no? Yo creo que hay que defender los ecosistemas a veces de los programas, de estos programas que tienen otros fines, tienen fines políticos, económicos, de dar trabajo, pero pues se llevan como decimos, entre las patas a los ecosistemas, ¿no? Cecilia dice, se había planteado también como estrategia para ayudar a la recuperación de praderas, de pastizales degradados, y la perturbación que se generó con las zanjas fue peor, causó pérdida del suelo. Pues ya está, ustedes tienen la experiencia. Entonces, realmente si vienen organismos internacionales, agencias internacionales o cualquier programa de gobierno, es que esa ya es son lecciones que hemos aprendido, entonces ya habría que estar evitando que se sigan construyendo esas zanjas, ¿no? Y quizás al respecto me atrevería a comentar, Elena y Cecilia, que
creo que la metodología, que es muy sencilla y lo van a ver en los artículos o ya lo vieron de Elena, sería muy interesante, al menos tienen un punto de referencia para aplicar una metodología similar en los lugares donde se estén aplicando y que ustedes mismos realicen o promuevan que se hagan investigaciones para que con información tangible puedan tener la mejor decisión sobre avalar o no ese tipo de prácticas y que lo más seguro va a ser que coincidan con lo que acaba de comentar también Elena de la experiencia de México. Pero al menos ya es información suya, ya es información donde es muy importante nuevamente invitar a las universidades que se sumen. Y aquí quizás también agregar que en el caso de México pasó como con Absalón Vázquez en Sudamérica, en Perú, en que la Universidad de Chapingo, que es la universidad más importante sobre agronomía, también avaló técnicamente, no científicamente, técnicamente. Mario Martínez fue la persona que lo hizo y tiene los documentos. Y básicamente lo que hicieron, y por eso me refiero, y algo específico que es técnico, es que simplemente midió cuánta agua cabía en una tina ciega y asumió que todo eso se infiltraba, pero nunca hizo los siguientes pasos de investigación de realmente evaluar como un trabajo científico, comparando sitios control, etcétera, para ver si realmente había los resultados deseados. Entonces, bueno, es una invitación para que aprovechen lo aprendido de México en Sudamérica y que les dé a ustedes los elementos propios para defender sus pastizales y lo que ahora está en boga, ¿verdad? Las soluciones basadas en la naturaleza, que es otra forma de reempaquetar todo esas experiencias ancestrales, la importancia del pastoreo, etcétera, que se ha llevado, y no tanto estar importando prácticas tanto de ONGs, porque ese es también el tema, que las ONGs muchas veces abdicaron su papel de cuestionamiento y de cerciorarse de que las prácticas fueran las apropiadas, como del gobierno. Sí, y bueno, ante esto yo, además de la investigación, me he dedicado a hacer muchos materiales de divulgación, porque como dice Cecilia, no se entiende la función del suelo, ¿no? Entonces, si ustedes buscan en internet los videos que se llaman así, que los pongo en el chat, y los suelos AMA, ahí son 3 episodios, pero muy sencillo, 9 minutos, un poco de suelos. También sacamos, si les interesa, un manual para evaluar en campo la erosión del suelo. Y también pronto sacaremos un manual para ver indicadores de calidad de suelos, pero con medidas no de laboratorio, porque sabemos que eso es muy caro, con medidas de campo, ¿ok? Que a veces también es necesario. Porque si ustedes quieren hacer, como dice Jürgen, lo que yo hice, pues sí, pero yo lo hice con laboratorio, ¿no? Y yo, bueno, a veces eso puede ser caro, hay que tener los medios, pero hay muchas otras maneras de ver indicadores de campo en el campo mismo y que lo que necesitan es una regla, un cuaderno, una lata, agua, no sé, cosas muy sencillas, ¿ok? Entonces también eso estamos generando, pero el manual para evaluar la erosión, eso ya está y se necesitan cosas muy sencillas. Entonces, pues para mí es un inmenso gusto de compartirles y que ustedes tengan más materiales y más herramientas para poder defender a los suelos por allá, ¿no? Pues si no hubiera otras preguntas. Más preguntas. Dice Ana, y dice, en el norte de Argentina no se promueve esta práctica ni se Ajá. encuentra en la currícula de Ajá. las carreras de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, donde he estudiado. Trabajo como extensionista en la Puna de Salta, norte de Argentina, y el Estado, gobierno tampoco las promueve. Me parece muy interesante lo que nos compartió Elena hoy, pues puede ser una amenaza potencial. Ok. ¿Y UCN dónde las está promoviendo entonces? En su manual de conservación de suelos. ¿Pero en qué país las está promoviendo? Lo presentó en la COP13 de biodiversidad y básicamente es para distribución mundial. Para distribución mundial. Bueno, entonces Anaí a uno les llega y esperemos que no les llegue, ¿no? Y pues sí. Creo que, primero, bueno, muchas gracias, Elena. Claro, esta discusión, bueno, en el Perú pues tuvimos el PRONAMACH famoso, ¿no es cierto? El Programa Nacional de Manejo de Cuencas y Suelos, ¿no es cierto? Manejo de cuencas hidrográficas y suelos, con los inefables Absalón y Fujimori, que también era pues un ingeniero, ¿no? Y creo que, o sea, dos cosas que me parece que hay que también recordar y poner, o sea, tener presente, que se relaciona con una de las preguntas que Jürgen hacía, ¿no? De dónde viene esto, y, ¿no?
Yo casi, digamos, me arriesgaría a decir que el Pronamach seguramente ha tenido financiamiento del Banco Mundial. O sea, no me sorprendería, tendría perfecto sentido en las reformas neoliberales de los 90, en el papel que jugó el banco con el Fondo Monetario, etcétera, ¿no es cierto? Pero también ha habido, y creo que sigue mucho habiendo un entendimiento de los Andes, ¿no es cierto?, de los territorios de montaña como un problema, ¿no es cierto?, como un impedimento para cierto tipo de desarrollo. O sea, el desarrollo se entiende de una manera muy específica y los Andes, territorios de montaña con alta pendiente, bueno, pues no son buenos porque justamente hay un problema de la productividad del trabajo, ¿no es cierto? O la productividad de algo, ¿no es cierto? Entonces, los suelos están mal. ¿Cómo mejoramos? Entonces, hay un diagnóstico completamente ideologizado en ese sentido, Sí. ¿no es cierto? Y los suelos son malos y además porque los indios han hecho malas cosas todo el tiempo y lo han malogrado. Sí. Entonces ahora venimos nosotros, los ingenieros, con nuestro conocimiento de la ciencia occidental, probada en los laboratorios y tal, y les traemos el tractor y hay este poder del expertise, ¿no es cierto? De quién es el experto, desde qué posición habla y desde cómo se posiciona la ciencia respecto a otras formas de conocimiento. Entonces eso también es muy cierto, ¿no? O sea, los Andes, si no es para minería, bueno, lo demás es una pérdida de tiempo y una pérdida de plata y hay que poner a la gente a trabajar en otras cosas. Entonces, es como que el suelo no importaba, sino que el suelo tenía que ser la condición para poner ciertas cosas encima de él, ¿no es cierto? Uso del suelo respecto de cosas que sean productivas y por supuesto que generen valor y que haya ganancia, ¿no es cierto? Porque ese es el parámetro con el cual parecen medirse las cosas. Sí. Entonces, desde ese sentido el suelo es como que no importa, ¿no es cierto? Y si hacer zanjas es lo que va a hacer que el suelo sea la condición material de ese tipo de desarrollo, fantástico, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que también leer la generación de conocimiento y la mirada de los territorios con esos lentes, porque si no parece muy como desvinculado y dejado, son los técnicos, nos dieron mal la receta, etcétera, ¿no? Entonces, pues, quizá es también el otro contexto que le faltan a esas recetas, es no es que eran una locura, no es que eran, oye, ¿a quién se le ocurrió? No tiene ningún sentido. Eso tenía un sentido, ¿no es cierto? Sí. Y entonces me parece que eso es nos permite entender mejor esas perspectivas también. Sí. Ok, y entonces en ese sentido, ahora como defensa de los territorios, no hay que permitir esas cosas. Como defensa de los territorios y como defensa del modo de apropiación de la gente de sus territorios, no hay que permitir eso. Totalmente de acuerdo. Claro, Sí, claro. totalmente de acuerdo, sí. Sí, ya dejó de ser una cuestión técnica, sino más bien me gusta eso del diagnóstico ideologizado. Ya deja de ser una cuestión técnica, hay algo más detrás. Entonces, ahora como se defienden los territorios ante minería, se defienden los territorios ante megaproyectos, pues que se defiendan los territorios también ante estas iniciativas, ¿no? Yo creo que también es muy importante, ¿no? Entonces, pues sí. Y tengo una pregunta cuando hacen las zanjas, ¿no es cierto? Sacan el suelo. Sí. ¿Dónde ponían el suelo que sacaban y qué hacen con ello? Porque me hizo pensar que, por ejemplo, los Tiahuanaco hacían zanjas, en realidad, pero para hacer los camellones. Pero ¿cierto? hacían camellones, sí, era distinto. No, claro, pero eso salía del suelo. O sea, era el suelo que sí, lo pero ponía, sabes, pero lo hacían así para sembrar. No, o sea, por supuesto, totalmente. Y en zonas planas, y lo hacían además porque esos bordos, pues sí, generan microclimas, o sea, tenían todo un sentido, ¿no? Así, exacto, sí, aquí lo que hacen es, piensa, estás en ladera, excavas y pones el bordo en la parte de abajo. Ya. Exactamente en la parte de abajo de la zanja. Entonces, todo esto, pues fácilmente se va, porque está totalmente descubierto. Pues todos los camellones, más bien, bueno, eran en zonas planas, y lo que se hacía eran estas como que irregularidades en el terreno, porque eso te aumenta la temperatura y eso permitía, y te sacaba, porque había mucha humedad, demasiada humedad,
Entonces claro. tenías que levantar para poder sembrar. Entonces había una lógica ahí, había una lógica. Exactamente. Totalmente. Yo los Sí. Tiahuanaco lo Sí, conozco muy no, bien. aquí la lógica es apropiarse de un territorio y es imponer es imponer algo. ¿Sirve o no sirve? Nadie se preguntó si servía o si no servía. Lo hicieron. Y por eso la gente lo ve, los comuneros lo ven y dicen, pues, qué bueno, me pagan para hacer esto, pero eso no va a servir para nada. Y lo que está pasando ahora es que se está generando más deterioro de sus territorios, porque se está erosionando mucho más, porque está impidiendo que brote la vegetación. Entonces, es más bien, degradan su territorio, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Y tener cuidado con esas organizaciones internacionales, que es una manera de entrarle también, ¿no? Es apropiarse de un territorio que no es suyo finalmente, ¿no? Entonces, sí, no lo había leído desde el punto de vista político, pero sí, yo creo que es muy importante ese punto de vista. Varias comunidades en México, pocas, lo resistieron y yo creo que este es efectivamente en este proceso de reapropiación del territorio, yo diría de las comunidades a nivel global, y eso es parte de lo que estamos viendo en el Año Internacional de los Pastizales, es cómo por más doctor, por más investigador, por más gobierno, por más ONG que sea, cómo las propias comunidades pueden tener sus propios elementos para decir, esto es lo que queremos y esto es lo que no queremos. Y eso es realmente muy importante de apuntalar esos procesos comunitarios ancestrales, que ese conocimiento finalmente es el resultado de milenios acumulados de diferentes pruebas, ensayos y error en cada sitio, que es tan importante valorar, y es tan importante también los procesos de gobernanza local que tengan sus propios elementos de toma de decisiones, que bueno, finalmente muchas veces llegamos al punto de que llegaron estas prácticas porque iban acompañados de un pago por un empleo temporal muy mal dirigido. Entonces, bueno, efectivamente, Julio tuvo su lógica y que, bueno, es una lógica que también hay que cuestionar, definitivamente. Pues hola Elko, bienvenido. Hicimos una grabación de la presentación y me disculpo también que tuve un error en anunciar en algunos lugares la hora del evento. Empezamos a las 4 horas de México, pero fue grabada. Entonces, cuenten con que terminando la grabación todo el mundo va a recibir la copia. Ok. Muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Pues aquí estamos para escucharlos y podemos participar en algo pues, con todo gusto. Okay. Adelante. Y quizás aprovechando, porque básicamente ya terminamos, pero me gustaría cerrar aprovechando que está aquí Elko con nosotros. Elko es una de las personas que más experiencia tiene en México y quizás en el mundo, diría yo, en manejo de pastizales, de zonas áridas y de pastizales templados, etcétera, en el manejo holístico de pastizales, pero no nada más eso, sino también en los 60, 70 tuvo experiencia en los primeros diagnósticos regionales de la erosión, del manejo de pastizales, que son especialmente de trabajos de los 60, 70, son un hito que han quedado olvidados y que son muy importantes que podamos rescatar, y posiblemente también sucedió en Sudamérica, no sé, pero que podamos poner en perspectiva los trabajos de manejo de suelo hoy con respecto a toda esa información valiosísima que todavía existe, que es rescatable y que, bueno, especialmente con personas con experiencia de ELCO, se podrían capitalizar muy bien para tener un mejor manejo del suelo. Y a propósito, en mayo estamos organizando en la COP15 de las Naciones Unidas relacionadas con el combate a la desertificación. Estamos preparando un taller paralelo. Por si hubiera personas que están aquí presentes que quisieran participar, sería muy útil para poder armar el programa. Esto va a ser con otras regiones del mundo y donde el enfoque, el punto que estamos buscando llamar la atención es justamente la parte de pastizales y conservación de suelo. Entonces, con todo gusto, si hay el interés, los mantendremos al tanto. Va a ser muy intenso en las próximas semanas, pero les aviso y ojalá lo logremos incorporar a la discusión.
Pues muy bien, Jürgen. Pues yo nada más un comentario, ya sé más o menos de qué se trata toda la situación de las obras de conservación de suelo. Y pues un comentario nada más así de la experiencia que tenemos acá en Chihuahua de 30 años, de ver cómo han funcionado las obras de conservación de suelo, tanto en la agricultura como la ganadería. Pues tenemos muchas dudas porque el resultado que se esperaba pues es prácticamente nulo, ¿verdad? Las tierras de agricultura con sus curvas de nivel y bordos y todo eso, pues los agricultores no las siguieron porque no querían andar dando vueltas, ¿verdad? Y en la ganadería, pues mientras no arreglen la cuestión del uso del pastoreo bien reglamentado, pues no hay ningún resultado, ¿verdad? Entonces, creo que es muy interesante conocer la situación de cómo utilizar la tierra, tanto la ganadera con el movimiento del ganado, con el manejo del pastoreo, como las tierras agrícolas con la agricultura de cero labranza o labranza de conservación, etcétera, que no hemos seguido mucho aquí en México por la razón de que el paso que es de la agricultura convencional a la agricultura de cero labranza o de conservación, pues resulta que hay una baja de rendimientos bastante fuerte en los primeros 3 años, pero luego esto se recupera. Y esa es la situación de que ahí, por ejemplo, el doctor Claverán del Banco de México, allá en Tira, en Morelia, le llamaba el Valle de la Muerte a ese paso, ¿verdad? Entonces, pues aquí estamos y lo que se les ofrezca, nada más es ese comentario que quería hacer y pues por ahí nos seguimos viendo y recibimos con mucho gusto la grabación de la plática. Gracias, Elko. Gracias. Y creo que demás personas ya también se están despidiendo. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario final. Creo que fue, además, bueno, les envió, si gustan, los datos. Hola, Severo, ¿qué tal? Bienvenido. Estimado Jorge, colegas, amigos, primero que nada agradecerles por este espacio y pedirles 1000 disculpas por temas laborales. No pude llegar a tiempo y a través del móvil no pude acceder. Estuvimos en una actividad de capacitación, eso nos ha restringido primero. Sé que me he perdido una exposición interesante porque siempre se aprende de algo. En ese marco quiero agradecer a la expositora. Tengo la esperanza de contar con el video y la presentación que seguro nos va a ser muy útil. Segundo, agradecer por la propuesta que has lanzado. Necesitamos conocer sobre manejo de pastizales y conservación de suelo, que es interesantísimo. Nosotros vivimos en condiciones de altiplano y estos elementos nos van a fortalecer bastante, al menos como criadores de llamas y alpacas. En ese marco, agradecerles y felicitarles a todos los participantes por esta iniciativa. Hay que continuar con este tipo de eventos. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Severo. Gracias, Severo. Igualmente, gracias, Elena. Creo que Severo resumió muy bien el agradecimiento. Gracias a todos ustedes. Y que, bueno, este simplemente es un paso. La comunicación con Elena, con Pablo Manzano, Julio, gracias por habernos ofrecido el espacio del Zoom. Y gracias a todos ustedes por sus comentarios, preguntas y por su asistencia y la curiosidad. Y creo que la palabra clave es: nunca aceptemos lo que diga el especialista, lo que diga, hasta que no lo hayamos ojalá nosotros mismos visto y comprobado en campo, y tomemos siempre como referencia, por supuesto, el conocimiento de los que ya estuvieron antes que nosotros, del punto de vista cultural también. Así Okay, que, pues muchísimas gracias, gracias. muchas gracias, Jürgen, y muchas gracias a todos, y bueno, que sea hasta pronto. Pues cuídense. Estén muy bien y Gracias, van a recibir la grabación en breve. Ok, gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias con todos, muchas gracias. Hasta luego, Higinio. Gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Anaí. Qué gusto Seguimos verte. en contacto. Seguro que estés muy Gracias. bien. Hasta luego, muchísimas gracias a todos. Hasta pronto, Elgo. Nos vemos.
Buen camino, Ingenio.